Diablo, pero esa canción es cortavena, hija. Ay, esa canción es muy sexy. Buenas. Sexy. Ay, a mí me No encanta. es el doctor, sexy. ¿No es sexy? ¿La canción o yo? Bueno. No, esa canción es muy sexy. Ah, Sí, tú sí, ves. sí. Los dos, Bueno, los ¿cómo dos, están? los dos, doctor, los dos. Jorge siendo Jorge, porque ajá. Mira, los dos, doctor, los dos. Mire, Ok. mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, señores, contento déjenme de estar presumirlo. aquí con ustedes otra vez. Mi sobrino ahijado, el doctor Santiago Luna, es médico psiquiatra y nos contacta desde la Ciudad de México. Y con Jorge nosotros queremos establecer las diferencias entre una cosa, la otra y la otra. Desde la perspectiva, o sea, empecemos por establecer la diferencia entre el rol que hace, el rol que desempeña un psiquiatra, que es un médico, y el rol que desempeña un psicólogo, que es un terapeuta. Porque a veces el tema de tristeza lo puedo manejar yo como terapeuta, pero el tema de la depresión ya necesita la intervención de un médico. Claro. Bueno, básicamente el psiquiatra tiene permiso para dar medicamentos. Ok. Estamos hablando que hay una condición ya, una condición física. También pudieran haber algunas situaciones conductuales o emocionales, pero prácticamente todas tienen una base física y requieren un tratamiento. Okay. En cuanto a psicología, se pueden hacer abordajes de también situaciones que generen alguna molestia emocional o alguna situación emocional o conductual, pero que no requieran un tratamiento farmacológico. Ok. Entonces, ¿qué es la tristeza, Jorge? La tristeza como tal es una emoción. ¿No? Es inherente a todos nosotros, todos vamos a tener y hemos tenido o tenemos tristeza en algún momento. Y es totalmente normal, es esperable incluso en algunas situaciones que la van a generar. Cualquier pérdida de algún ser querido nos va a generar tristeza y eso es lo esperable. Ok. ¿Es pasajera? Sí, por definición ella se quita sola, no se establece por mucho tiempo. Okay. O sea, es como cualquier emoción pasajera. Tiene su tiempo, digamos, ya tiene su tiempo límite ya establecido desde antes. Ok. La depresión se manifiesta con tristeza de manera que se pueda confundir y lo que estés es triste y no deprimido. Ya, yo creo que ahí lo que nos genera mucha confusión es cómo estamos usando las palabras. Exacto, que es como es como de moda. Sí. Justamente la vez pasada que yo vine con ustedes, tú habías dado un ejemplo de que ya se nos hace fácil decir ese tipo de bipolar. Es bipolar, exacto. Sí. Entonces, como está de moda, se utiliza, se populariza mucho ese término, cuando en realidad muchas veces ni siquiera sabemos qué implica. Cuando nosotros estamos hablando de depresión, estamos hablando de un diagnóstico ya. Esa entidad requiere de ciertos criterios para poder nosotros decir que es depresión. Y en el ejemplo de la nostalgia y la melancolía, es distinto. La cosa es que han sido conceptos que han ido cambiando mucho a través del tiempo y mucho ha tenido que ver con lo que hemos ido aprendiendo de la medicina. Ok. ¿Cuáles son esos criterios para tú, en efecto, poder diagnosticar que hay una depresión? Y quisiera como que le prestaran un poco de atención a eso, porque tú dices, es que mira, mi mamá está deprimida, mi marido está deprimido, yo estoy deprimida. Hay unos criterios, como tú bien mencionas, hay unos criterios, guías que te dicen, bueno, aquí yo sí puedo diagnosticar una depresión.
es muy importante iniciar que la tristeza no es sinónimo de depresión. Ok. Pero sí puede ser o debe ser de los criterios que se deben ver, o sea, los principales. Ujú. Cuando hablamos de depresión debemos cumplir con cierta temporalidad Ujú. que debe ser más de 2 semanas presentando distintos síntomas, de los cuales el principal debe ser una tristeza, pero una tristeza constante Ujú. que se presenta la mayoría de los días, la mayor parte del día. Ok. Entonces, aparte de esa tristeza, puede haber un llanto fácil, que cualquier cosa hace que yo llore, o que cualquier cosa hace que yo tenga cambios de ánimo, o incluso que haya cambios bruscos en el ánimo de la nada. Ujú. También que se presenten otras alteraciones como disminución de la energía durante el día, disminución del interés en las actividades que anteriormente nos generaban placer o interés, Ujú. que eso en términos médicos se llama anedonia y también es de las características que debemos encontrar o que usualmente se encuentran en la depresión, ese desinterés. O sea, ya lo que me generaba placer y me gustaba o me interesaba, ya no me lo está generando. Ámbar, tu Entonces, pregunta. Perdón. Continúa. Entonces, perdón, continúa, Jorge. claro, también puede haber cambios en el apetito, no necesariamente es que se me quite, también puede ser aumento del apetito, puede haber cambios en el sueño, de la misma manera, puede ser que o no duermo bien, o me está costando dormir, o estoy durmiendo muchísimo. Y pudieran haber, en el caso de adolescentes o niños, se puede presentar más hacia la irritabilidad en vez de la tristeza. Entonces, hay de ahí que no a fuerza son sinónimos tristeza y depresión. Se puede presentar un cuadro de depresión que alguien no se siente triste, pero está muy irritable, está enojado todo el tiempo, está peleando con todo el mundo todo el tiempo. Puede haber un aislamiento también como parte de ese desinterés. Ya no salgo, ya no convivo, o incluso un descuido en el aseo personal, ya no me arreglo. Ujú. Una Pero pregunta que tenía Ámbar. debe ser el conjunto de todo eso. Es el conjunto, No solamente. no es aislado. Exacto. Ok. Ámbar, tú tenías una Ámbar, pregunta. tu pregunta, Ámbar. Bueno, en realidad yo tengo varias preguntas, Ujú. doctor. Uno, ¿un estadio de tristeza prolongada puede ser una depresión o no necesariamente? Esa es una. Dos, ¿hay profesiones que por el cambio del horario pudiesen incidir en la presencia de una depresión o no? Por ejemplo, un guardia de seguridad, como le decimos aquí, un watchman que trabaja de noche y duerme de día. Y tres, hay estaciones del año que pueden incidir más en la aparición de depresión que otras, o el clima. Si es Ya. depresión y no tristeza. Ujú. Ok, tan buenas esas preguntas. Ya, ¿no podemos retirar, doctor? Ya. Ya. Te puede acotar, Ámbar. Mm, Te damos permiso. No, porque ¿quién va a hacer la pregunta buena entonces? Porque nosotras dos somos dos mojigatas aquí. O sea, No, porque que tú dijiste nos podemos, yo asumí que todas, yo no. Respondiendo a tu pregunta, Ámbar, nosotros en medicina nos guiamos para todos los diagnósticos, tenemos nuestros libritos de criterios, sobre todo en cuanto a la psicopatología, o sea, las enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Nos guiamos por, valga la redundancia, guías internacionales. ujú. Nosotros empezamos a juntar criterios y según cuáles tú acumules o cuántos tú acumules se puede identificar la gravedad de depresión que tú puedas tener o qué tipo de trastorno depresivo, porque hay algo que se llama distimia, que es como una prima hermana de la depresión, que quizás no es tan intenso los síntomas, pero duran mucho tiempo. Entonces tú puedes durar 2 años con esos síntomas, pero que no se vuelven tan intensos como para ya hacer que tú disfunciones en tu vida. O también hay algo que cada vez está siendo más popular, que se llama depresión laboral. Y es justamente la presencia de los síntomas depresivos que habíamos hablado,
relacionadas a la sobrecarga laboral o a la tensión laboral, que sí, se puede relacionar mucho con la carga laboral. Incluso al entorno, Jorge, al entorno laboral, que estos síntomas se presenten en el entorno laboral. Sí, de hecho tiene mucha relación con el burnout. Con el burnout, ajá. Claro. Sí, y que el entorno laboral juega un rol fundamental en que también uno se siente en su trabajo, o que tanto lo sufre. Ok, continuamos. Las preguntas que hacía Ámbar. Verdad que ya el tema del tiempo. En cuanto a las estaciones, sí. Exacto, las estaciones. Sí puede haber una influencia en cuanto a las estaciones y a la presencia o a la presentación de un episodio depresivo. Y no necesariamente sea algo climático, también puede tener que ver con las fechas. Tú sabes, se ha reportado mucho la presencia de episodios depresivos o el aumento de la tristeza o la aparición de síntomas que pudieran hablar de un cuadro depresivo alrededor de los días cercanos a Navidad, por ejemplo, tú sabes. Festivos en los que uno usualmente se reunía con su familia y eso. Okay. Pero no como tal por un cambio climático. Hay una cosa, Jorge, mira, yo manejé un caso, pero esta era una paciente, sí, depresiva, con medicación, y estaba la combinación de psicoterapia y psicofármacos. ¿Qué pasaba? Sí. En una oportunidad, esta paciente estaba en el piso, o sea, yo me quiero morir. Y conversando con ella, llegamos a una conclusión. Ella no estaba ni deprimida, ni triste, ni irritada, ni nostálgica. Ella estaba muy cansada porque ella era médico y había tenido una guardia de perro. Ok. Otro ejemplo de que se pueden presentar síntomas que nos hagan pensar que estamos deprimidos, pero volvemos a que hay que cumplir con todos los criterios, no solo que se presente la depresión, sino que tiene que haber cierta temporalidad, que quedamos que deben ser más de 2 semanas, y la constancia de estos síntomas a través del tiempo que se están presentando. Ese ejemplo me sonaría quizás más un poco que pudiera estar en burnout, sí, de la fatiga ya por la tensión laboral. Por supuesto que sí. Había una cosa, hay una situación aquí, Jorge, puede llegar, es paradójico y contradictorio, puede llegar a ser hasta satisfactorio ese estado de nostalgia y tristeza. Ok, a mí me encanta este tema, les agradezco que me hayan invitado porque está fantástico. Se puede hablar desde un punto de vista antropológico, sociológico, incluso político, mercadológico, y desde donde tú lo hables podemos decir cosas distintas. Y nos regresamos a que tiene que ver cómo se usan las palabras. Claro. En un inicio, o la primera vez que se usó la palabra nostalgia fue en Suiza en el siglo XVI. Fue un doctor que quiso describir de alguna manera lo mal que se sentían los soldados por añorar su hogar. Okay. Wow. Entonces, esa nostalgia se describe como una tristeza dulce, porque sale de un recuerdo de una dicha que ya no tengo. Entonces, se ha hablado también desde un punto de vista en psicología de que puede ser incluso muy útil la nostalgia, porque nos puede ser un marco de referencia. Sí. A lo que yo tenía y disfruté en algún momento. Sí. A mí me encantaba los veranos en mi casa, con mi familia. Entonces, me gustaría tener una familia así y tener una interacción así cuando yo sea grande. Y eso ya me está dando cierta utilidad a futuro. Claro. Pero ha sido un concepto que se ha ido como romantizando, que Exacto. se relaciona siempre con la poesía, con la gente que es muy apasionada, también la melancolía. La melancolía en automático, bueno, yo primero pienso en la película Melancolía,
que es un drama total, esa que sale una Kirsten, no me acuerdo cómo se llama, pero como que se relaciona mucho con el poeta, con ese que siempre Que tiene una necesita carencia, que alimentarse de añora, ajá, entonces se piensa el melancólico como el que siempre está sufriendo, pero que explota como esa tristeza para su provecho, o la Exacto. saca a través del romanticismo. Y llega a la confusión porque en un inicio melancolía, que es un término que se saca en la antigua Grecia, cuando se pensaba que uno se ponía triste era porque tenía mucha bilis. En ese entonces se pensaba, había una teoría como de que uno tenía sangre, flemas y bilis en el cuerpo. Entonces tú tenías más de uno, tú te podías poner más triste, que en ese entonces era sinónimo de melancolía. Okay. Ya después se fue cambiando, a como se fue descubriendo más cosas sobre la depresión, ya se dejó de utilizar esa palabra. Entonces ya la usamos ahora como entendemos. ¿Tienen una relación directa? Pudiera ser, pero no necesariamente. Hay gente que tiende a ser más melancólica, sí, que se entristece con sus recuerdos, con las cosas que no tiene, que llega como más fácilmente a ese estado como de añorar, de estar pensando, pero eso no a fuerza va a hacer que alguien sea más propenso a deprimirse. Ok. Wow, qué interesante. Sí, sobre todo eso que tú dices, Jorge. Tú sabes que mi manejo terapéutico consiste fundamentalmente en la fuerza que tiene la palabra. Uh-huh. Por eso que tú estás diciendo, o sea, es como usas la palabra, es lo que dices y la implicación que la palabra puede tener para ti desde tu propia vivencia, desde las creencias familiares o las creencias culturales. Entonces, en algún momento puede ser que tú actúes un diagnóstico que tú encontraste en Google. Sí, pudiera Así. ser. Sí, Y pasa cada vez más, sí. Sí, no, es deprimido que estoy. Entonces tú actúas como que estás deprimido, pero ¿de dónde? No hay depresión por parte. Ahí va mi Espera, pregunta. perdona, Cristal. Se murió alguien, pero lo que me extraña es que yo no estoy deprimido. Es que todos los duelos no necesariamente cursan con depresión. Claro. Justamente Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, él en sus tiempos sacó un artículo que se llama Duelo y Melancolía. Y él lo que habla en ese paper, en ese artículo, es sobre la relación que hay entre esos dos. Y él habla de que en ambos existe una pérdida. En el duelo de un ser querido y en la melancolía bien pudiera ser de algún otro objeto, o sea, en términos como psicoanalíticos. Puede ser la salud, la belleza, la juventud, el éxito, pero entonces es como esa tristeza que le acompaña a la pérdida, que no necesariamente viene con el resto de criterios que quedamos que deben cumplirse para hablar de un episodio depresivo. Que es fundamental el cumplir con esos criterios, es fundamental. Una pregunta, Jorge. Sí, Chris. ¿Existe alguna estadística que evalúe los síntomas de una persona que está deprimida? Por ejemplo, en nuestra cabeza tenemos el concepto de que toda persona depresiva está tirada en una cama, no tiene apetito y simplemente tiene una tristeza. Pero entonces está el grupo de los que están irritados, de los que no pueden dormir y de los que comen y comen más de lo que deberían. ¿Hay un porcentaje que se incline más hacia este grupo o hacia el otro? Sí, es más común, digamos, la presentación tradicional es la que no comen. La que conocemos más, como que vemos más en la tele. No tengo el número exacto aquí a la mano, pero sí es la presentación más común. Suele ser más hacia la anedonia, que dijimos que era como esa apatía, esa falta de interés a lo que antes me daba placer, y la tristeza, pero esa tristeza no siempre es visible. Entonces no podemos asumir que quien está deprimido va a estar llorando enfrente de nosotros todo el día y va a estar sin bañarse y va hasta que no habla y se va a ver como con la carita triste, como si fuera un Snoopy. No necesariamente. Como si fuera un Snoopy. Está buenísimo eso. Mira, Jorge, ¿qué recomendación da? O sea, vamos a ver.
no hay peligro en estar triste. No hay peligro en ser nostálgico. O sea, la tristeza, la nostalgia, la melancolía son manifestaciones emocionales que van y vienen, que son naturales, que son humanas. No digamos que normales, son humanas, naturales y a veces hasta esperables, como tú decías. Ujú. Sí, claro. De hecho, si tú me lo permites, en tus propias palabras, o parafraseando un poquito algo que tú me dijiste alguna vez, de cómo tratarlo con algún paciente, esas emociones van a llegar y van a tocar tu puerta. Entonces uno les ofrece una silla y les ofrece un café, y en el momento que estén que ir, uno se despide y bueno. Ya. Ofréceles la Se silla y el cumplió. café, no les ofrezcas la cama y adelante. Exacto. Es un ratico, no te va a quedar vivir aquí adentro, ¿eh? Dame un momentito, Otra Jorge. pregunta. Hola. Sí, ¿Aló? claro, claro. Yo quiero saber qué él opina de la Miss Universo de Estados Unidos, en ese caso, por favor. Ok, Jorge, si tú tienes algún criterio de evaluación Del suicidio desde de afuera la Miss. del suicidio de la Miss. Sé poco en realidad Sí, del me caso. imagino que sí. Sé Me que imagino se que sí. suicidó. Me imagino que sí. El suicidio no necesariamente está directamente relacionado a la depresión. Puede haber Mira, qué suicidios sin que interesante. haya un episodio depresivo, pero por lo que leí pareciera que ella sí estaba deprimida y sí llevaba un tratamiento ya desde hace un tiempito. Pero es lo que les decían. Estábamos esperando verle cara de Snoopy, de Exacto. tristeza. Exacto. Eso no Y ella era quiere todo decir lo que no estaba contrario. deprimida. Exacto. Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor. A ver cuándo nos Ay, volvemos a una ver. última pregunta. Hágale la última pregunta y ya, al final yo Dele. tengo un comentario al final. Ujú. Eso, Ámbar, la- tu pregunta, Ámbar. Doctor Santiago, hay pocas personas que tienen conocimiento de su historial mental Ujú. y pocas gentes tienen referencias al respecto. Entonces, yo quisiera saber qué pasa cuando se juntan dos familias cuyos componentes mentales son de importancia y nacen los hijos. Ok. Heredan estos componentes, hay que tenerlo en cuenta, hay algunos que, o sea, es como el cáncer, la gente sabe, mire, en mi familia hay cáncer, en la tuya hay cáncer, y uno tiene que estar pendiente porque dentro de los hijos puede haber una incidencia y hay que tener unos cuidados especiales. Con las enfermedades mentales, ¿se pudiese dar el caso también? Que haya que darle seguimiento o simplemente esperar a que salgan. En la depresión, la ansiedad y varias otras patologías en cuanto a salud mental pueden tener una carga genética. Ujú. O sea, sí puede haber cierta herencia. Entonces, sí se pudieran presentar en distintos participantes de una misma familia. Ahí lo importante sería cómo está la comunicación en esa familia para poder identificar Claro. o incluso poder hablar de lo que pudiera estar presentando cada quien, Ujú. más que hacer como un consejo genético, a ver si me voy a deprimir o no, es que se tenga esa conciencia de que si mi mamá se deprimió, quizás yo me pueda deprimir. Pudiera ser, pero no necesariamente es. No necesariamente, pudiera ser. Gracias, doctor Santiago. Wow, wow. Gracias por la invitación. Pero ¿sabes qué? Hoy tuviste mexicano. Ay, no, tuviste mano. genial, apísimo. No, ¿en serio? Mexicano, No, güey. yo creo que no, yo creo que tuviste súper bien. Mexicano, Le voy a tener que practicar. chato. Te quiero. Hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Un besito. Ojalá que sí, besos. Bye, besito. bye. Bye, bye. La doctora Luna no creo que nos esté escuchando, pero estaría babeando, pero quien está babeando es su hermano. Claro el que ingeniero yes. Santiago Luna. Bueno, gente, nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y hablamos con la doctora Vilmari. Y es Bismari Pineda. ¿cómo es que se llama? Takatsubo. Síndrome Síndrome de Takatsubo. Déjame contestar esta llamada. Hola, Buenas, adelante. gracias. Existe somatizar, ¿verdad? Ujú. Somatiza. Pero también existe la persona que allanta
que le hace creer a su alrededor que está mal. Cuando tú comienzas a hablar con esa persona, está... ¿Y qué tú tienes? ¿Tienes gripe? No, que yo padezco así por la mañana. Pero según tú sigues hablando con la persona ya está normal. ¿Existe ese tipo de persona que se hace como el enfermo todo el tiempo? Sí, hay gente que puede actuar, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo interesante sería buscar qué quiere transmitir esa persona. ¿Para qué quiere lograr, para qué quiere captar tu atención y por qué no lo hace de otra forma? ¿Qué beneficio tiene esa persona en ese comportamiento? Eso sería lo importante de analizar. Ahora, un detalle muy importante, no subestimemos nunca las manifestaciones que mucha gente tiene. Entre otras cosas, tú escuchas que te dicen, el que se va a matar no lo dice. Sí, el que se va a matar lo puede decir. ¿Ok? El que se va a matar lo puede decir. El que va a suicidarse, déjame utilizar otro término, quien se va a suicidar a veces sí puede decirlo. Entonces, cuando tú tienes una persona con unas manifestaciones de esa naturaleza, ¿qué beneficio tiene esa persona de actuar así? ¿Consigue lo que quiere? ¿Es realmente un comportamiento de manipulación o es un comportamiento de pedida de ayuda? Eso habría que analizarlo. Ya volvemos.